Santiago capítulo 4, versos 1 al 10. Y pregunta este hombre: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, muchísimas gracias por tu santa palabra. Y Señor, te rogamos que puedas aplicar esto que nos dice este hombre de Dios a nuestros corazones, porque te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, este es uno de esos pasajes tremendos que tenemos en el Nuevo Testamento. Y es un hombre que es un pistolero, dispara, ¿no es cierto?, verdades tremendas y da en el blanco en cada detalle que él plantea en las Sagradas Escrituras. Hermanos y amigos, no podemos negar que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Cada vez que prendemos el televisor nos encontramos con alguna novedad. No pasa semana en estos últimos tiempos donde no encontramos evidencias que vivimos en un mundo altamente hostil. Pero parece mentira las cosas que están pasando en la plana internacional. Ahora en Copenhague nos enteramos de que acaban de quitar la vida en una forma violenta a un individuo que perpetró un atentado en un café contra personas que estaban allí tranquilamente tomándose algo, y un café que se presta para dialogar acerca de cosas. Y hasta dónde sabemos, aparentemente fue un atentado terrorista. Esto es algo todavía que no está bien claro. Ya veremos en los días siguientes qué sucede. Pero estamos viviendo en una sociedad altamente insegura. Esa es la realidad. En nuestra Latinoamérica, cuando observamos lo que está pasando, hay un estado de inseguridad tremendo. Pero lo que me llama poderosamente la atención es el hecho que incluso la gente normal, común, o que llamamos normal, nosotros, vivimos un poco alterados. Ya no se tiene la paciencia que se tenía antes. Uno va manejando por la ruta y de repente alguien le tira el auto medio raro o lo mira medio mal, e inmediatamente notamos que la gente está dispuesta para entrar en un argumento, y cuidado, a veces se terminan a los golpes. Últimamente he estado viendo algunos videos captados por las cámaras de seguridad o de algunos edificios donde se agarra algún que otro incidente donde los hombres terminan agarrándose a las trompadas unos con otros. Las mujeres, cosa que antes era un escándalo pensar en mujeres agarrarse de las mechas en la calle, pero ahora tenemos mujeres adultas agarrándose a las trompadas, a las patadas, arrancándose la ropa por la violencia. En fin, estamos enloquecidos, vivimos en una sociedad paranoica, esquizofrénica, y una serie de desajustes que lo dejan pasmado a uno. Es terrible. Estamos viviendo tiempos tremendos. Se ha perdido el dominio propio,
estamos prontos a reaccionar cuando alguien nos mira medio raro. El hombre común parece que como que estuviese programado o estuviese propenso a la violencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede en la sociedad? Y esto, por supuesto, afecta todo el espectro social, ¿no es cierto? Los chicos, por ejemplo, faltándole el respeto a los profesores en la escuela, a las autoridades públicas, a los padres faltándole el respeto a sus hijos, faltándose el respeto los unos a los otros, con los vecinos, en fin, no sé. Esta semana estábamos hablando de un señor ahí, creo que en los Estados Unidos, que le mató a 3 jóvenes islámicos de mucha promesa, ¿no es cierto?, profesionales y otros que estaban estudiando en la universidad, y así parece que por una cuestión de etnicismo decidió descargarle un palazo a cada uno, por una cuestión de estacionamiento o algo por el estilo. ¿Pero qué pasó? ¿Hemos perdido la cordura? ¿El control? ¿Por cualquier cosa nos agarramos a los gritos y a los golpes? ¿Qué pasa con el hombre actual? ¿Qué es lo que está sucediendo? El nombre Santiago, el autor de esta carta, cuando digo autor me estoy refiriendo al instrumento usado por Dios, porque esto es inspirado, así que entiéndase en esos términos, es el hombre que escogió Dios para escribir a los creyentes. Y el nombre Santiago en realidad es una contracción de 2 palabras latinas, que es Santus Jacobus, que quiere decir Santo Jacobo. Y hay un consenso en que este es uno de los hermanos que tuvo Jesús. Está la idea equivocada de que Jesús fue el único hijo de María y José, o José y María. Jesús fue aquel que fue concebido en una forma milagrosa por intervención del Espíritu Santo, pero luego Jesús fue el primero o el primogénito, pero luego nos dicen las Escrituras que José y María tuvieron otros hijos. Ya no es el Espíritu Santo, sino José y su esposa trayendo al mundo nueva familia. Así que podemos decir entonces, se cree que este Santiago, o como le llamamos acá, Jacobo, era uno de esos hermanos, o si quien lo quieren poner de esta manera, hermanastro de la persona del Señor Jesucristo, y uso este término en una forma un poco suelta, vamos a ser honestos, refiriéndome a otro padre. En este caso es el Padre Dios que engendró a Cristo, y luego tenemos a José, un padre humano que trajo a los otros chicos al mundo. Se considera esta carta como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, porque, como indiqué antes, es un hombre que dispara y acierta con algunos consejos que a veces suenan fuertes, pero es un hombre que no da vueltas, que va directamente al grano, que nos dice: esto está mal, esto está bien, haz lo que está bien y abandona lo que está mal, y punto, se terminó. No hay asunto de darle vuelta a la manija para tratar de racionalizar ideas de los hombres, a ver si pueden compaginar con las ideas de Santiago. No, el hombre dice: tenemos que actuar de cierta manera y no hay vuelta que darle. Así que es un hombre que nos recuerda al escritor de Proverbios cuando lanza sus sabios consejos. La introducción de la carta nos dice que fue enviada a cristianos aparentemente de trasfondo judío, que se habían desparramado por lo que en aquel entonces era el Imperio Romano, los territorios que controlaba esta potencia, y que se conocen como los creyentes en la dispersión o la diáspora. Ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo 1, en el primer versículo de esta carta. La pregunta de inicio, fíjense ustedes ahí en sus Biblias, en el capítulo 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y paren ahí. Porque Santiago, usualmente nosotros leemos rápido, ¿no es cierto?, lo que sigue, pero Santiago lo que está haciendo es tratando de frenar a estas personas e invitarlas a reflexionar quietamente. Que cuando miramos la hostilidad en el mundo, que podamos frenar y decir: bueno, ¿cuál es el origen de esto? Que cuando nosotros tenemos conflictos entre nosotros, que podamos parar, bajar los cambios y decir: bueno, ¿de dónde salen estas cosas? ¿Por qué estamos
enojados. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y vuelvo a repetir, hoy creo que hay una sociedad que no reflexiona en este asunto. ¿Cuál es el origen de la violencia? Santiago está hablando de antagonismos. Antagonismos entre las personas. Históricamente tenemos que en los principios, en el primer siglo de la Iglesia, había hostilidades dentro de la Iglesia. El apóstol Pablo tuvo que luchar contra estas cosas. Había judíos que lo que hacían era despotricar contra el apóstol Pablo y de alguna forma minar el ministerio honesto, sincero que este hombre estaba haciendo cuando predicaba a Jesucristo. No solamente él, pero también Juan nos habla de que salen algunas personas de la iglesia, pero que no son de la iglesia, y que son personas que crean problemas. Estamos hablando del primer siglo, cuando apenas a unos años de haber Jesucristo resucitado ido a la presencia del Padre. Estamos estudiando los días jueves la historia de la iglesia y hemos revisado las crisis que tuvo que atravesar la iglesia. No solamente por las persecuciones imperiales, pero los problemas internos por causa de doctrina y cómo esto fracturó o partió la integridad de la iglesia como cuerpo de Cristo. En el año 1054 tenemos la gran separación o el gran cisma de la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. Hoy llamamos la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Después tenemos el gran cisma de la iglesia occidental, cuando tenemos tres papas que se disputan por la autoridad. Tenemos luego el gran cisma de la Iglesia Católica dando punto de partida a un movimiento que conocemos como protestante debido al abuso de doctrinas y de acciones dentro de la Iglesia. Y hoy tenemos la guerra denominacional, la división por causa de no abrir la Biblia. Cuidado, porque muchas veces hablamos de la guerra denominacional basados en doctrina, en asuntos de filosofía. Esto es algo muy falso. No se trata de asuntos de filosofías o puntos de vista, se trata de lo que dice la Biblia. La cosa es que a veces se malinterpretan las doctrinas y entonces aquellos que son fieles y pegados a la Biblia, obviamente se mantienen en una estructura rígida, no dispuestos a comprometer sus convicciones, y aquellos que son flácidos, aquellos que vale todo, en fin, protestan contra este tipo de cosas. Antagonismos. La palabra antagonismo evoca una posición firme de tipo doctrinal y de opiniones. Y la iglesia y los creyentes en medio de ellas tienen que manifestar una conducta totalmente opuesta. Es cierto que vivimos en un mundo hostil. Creo que cada vez que salimos a trabajar y entramos, salimos de la casa, tomamos el bus y llegamos al trabajo, vivimos durante la jornada o respiramos aires de hostilidad o de antagonismos entre los hombres. Nosotros tenemos que presentar la actitud contraria, que es el acuerdo, la unidad, consenso entre los hijos de Dios. Así que estas palabras son muy apropiadas en la época en que nosotros estamos viviendo. El escritor lo que quiere es que paremos allí y reflexionemos, pensemos de dónde viene, cuál es el origen de los pleitos y las guerras entre los seres humanos. Y entonces Santiago, en los versículos 2 y 3, fíjense ahí en sus Biblias, lo que va a hacer es plantear precisamente la fuente del antagonismo en los creyentes. O verso 1, la segunda parte, si se quiere. Y se dirige esta carta a una iglesia que está en tensión. Acá tenemos creyentes que estaban teniendo problemas dentro de ella. Y entonces, a la pregunta del versículo 1, donde dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? La gente usualmente lo que hace es buscar las causas en asuntos externos. Es decir, algo que está fuera de nosotros. El problema está fuera. El problema está en el otro. El problema está en la otra cosa. Me miraron mal, me insultaron, hay explotación. Ahora lo que está pasando en Europa, entre Ucrania y Rusia, donde hay un problema étnico y un problema de límites también, que está creando serios problemas. Ahora hay un ceasefire, vamos a ver cuánto dura. Tenemos el problema ideológico, en un sentido, diría yo, entre lo que es el oeste y el Medio Oriente, el mundo musulmán. Y en fin, y hablemos en Latinoamérica, ¿no? Porque estaríamos disertando por horas acerca de la problemática en nuestro continente.
Así que usualmente lo que hacemos es que si Santiago nos preguntara acá, estuviese sentado delante nuestro, ¿de dónde creen ustedes que vienen los problemas? Y vienen de afuera. Yo no soy el problema es lo que me afecta a mí desde afuera. Y resulta que Santiago entonces lo que va es justamente a las causas verdaderas que no son externas. Las causas son internas. Fíjense que dice, no es de vuestras pasiones, y aquí viene la respuesta. Más allá de lo que pensemos nosotros, o la forma en que respondamos a esa pregunta, el espíritu de revelación a través de Santiago nos dice, mira, el problema está adentro. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea que lo que Santiago está tratando de hacer con estas palabras y llamar a la reflexión a estos creyentes que tenían problemas, y lo que hace es dirigirnos la vista a nosotros mismos, a nuestro interior, no al interior de la otra persona. Esto es tremendo, porque va contra nuestra naturaleza. El hombre usualmente mira al otro en lugar de mirarse a sí mismo o de mirarse en el espejo. Yo creo que para mirar a otros somos todos psicoanalistas. Somos expertos en psicoanálisis. Miramos a alguien y enseguida, en cuestión de minutos, hacemos toda la prognosis de los problemas que aquejan a esta persona y qué es lo que debería hacer para poder solucionar sus problemas emocionales y de todo tipo. Pero cuando se trata de nosotros, inmediatamente cambiamos de profesión. Pasamos de psicoanalistas a abogados defensores. Es decir, que somos personas que siempre tratamos de buscar una explicación racional, alguna autojustificación del por qué nosotros procedemos de cierta forma, pero el otro, no, el otro es un zafado. A ese hombre hay que internarlo, hay que meterlo en terapia. Él es siempre el que está mal, nosotros jamás, nosotros somos la víctima. Santiago apunta a este tipo de cosas, de lo que está pasando dentro de nosotros. Psicoanalizamos, diagnosticamos y en el peor de los casos lo que hacemos también es dosificar a la persona con una cantidad de versículos bíblicos para que esa persona, después de considerarlos y de meditar delante de Dios, pueda corregir su conducta, pueda encarrilar, ¿no es cierto?, los rieles del saber y de la gracia y de cómo se tendría que comportar delante de los hombres. El verso 11, fíjense ustedes en el capítulo 4, cómo se trataban los hermanos. Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Así es como se estaban tratando estos creyentes. Ahora, en el capítulo 3, que es central en esta carta, tenemos un pasaje que es extraordinario. Este hombre habla de la comunicación. Allí tenemos la famosa, el título se llama La lengua, pero obviamente no es una disertación de la lengua. Cuando se habla de la lengua está tratando de plantear Santiago cómo las personas se comunican, están murmurando, se están haciendo pedazos entre los que pertenecen al cuerpo de Dios. Y en el capítulo 3, verso 2, por ejemplo, fíjense, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y toma nota lo que dice este hombre. No dice, ustedes ofenden muchas veces. Él dice, todos ofendemos. ¿Se dan cuenta? O sea que Santiago no era uno que se pensaba diferente a los demás. Él se mete en la bolsa. No somos perfectos. Tenemos que ser realistas. Todos metemos la pata, todos nos equivocamos, todos volamos la tapa alguna vez. Este hombre dice, todos ofendemos muchas veces. No de vez en cuando, no es una vez en la vida, sino constantemente. A veces se convierte en un hábito esto, pero de todas maneras este hombre reconoce que tenemos una naturaleza que es propensa a eso. Ofendemos muchas veces y todos nosotros. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Pero el asunto es que no existe el varón perfecto, porque si hubiese un varón perfecto no ofendería con la lengua. Nos vamos al versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Noten ustedes la forma tremenda que este hombre plantea el impacto que tiene la comunicación
y los daños que puede producir. Y luego versículo 10 dice de la misma, esto es un resumen que estoy haciendo del capítulo 3, dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que nosotros adoramos a Dios con esa boca, pero con la misma boca vamos y reventamos a la persona que supuestamente está hecho a la imagen de Dios? Esto es una contradicción. Santiago no nos deja escapar de este problema, este asunto de murmuración que menciona en el versículo 11 del capítulo en cuestión. Cuando nosotros dosificamos a otra persona con la Biblia, tenemos que recordar que Santiago nos dice que la Biblia con la cual dosificamos es la Biblia que nos dosifica a nosotros. En el capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se mira al espejo, ¿no es cierto? Se considera, dice, ve su rostro natural y se terminó el asunto. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvidó cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No se trata de dosificar la Biblia o recetar la Biblia al otro. Se trata de que nosotros nos dosifiquemos. Es Dios dosificándonos a nosotros con la palabra de Dios para que entonces podamos corregir el interior, que es justamente el origen, la fuente de donde arrancan los pleitos y los problemas que hay en este mundo y en las relaciones interpersonales. Son sabios consejos los que nos da este hombre. Consejos pastorales, por supuesto, pero muy pragmáticos. Así que Santiago entonces nos invita a cada uno de nosotros a mirarnos a nosotros mismos, a nuestro interior, y nos lleva al mundo de las pasiones. Entonces hace esa descripción de esa situación. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Codicia. Noten que arranca con el tema de las pasiones y mete el dedo en el tema de la codicia. Codicia acá, ¿qué quiere decir? Querer algo. Y cuidado, el término acá es muy fuerte en el original, en el griego, porque está haciendo más bien un énfasis en una codicia vehemente, enfermiza, fuera de control. Una persona que por codicia, por querer tener lo que tiene el otro, está dispuesto a cualquier cosa. Por eso usa expresiones un poco fuertes, ¿no es cierto? Acá dice matáis. Acá no tenemos una iglesia que estaban en guerra y se agarraban a balazos y quedaban los cuerpos de los creyentes muertos en el suelo. Esto es una hipérbole, ¿no es cierto? Es una figura exagerada para impactar la mente de los lectores de la carta en aquel entonces y ahora por extensión a todos nosotros. En el contexto no encontramos una causa para concluir que los cristianos estaban asesinando, estaban cometiendo homicidios unos a otros en la iglesia. El asunto es que cuando nosotros codiciamos y comenzamos a atacar a otra persona, porque nuestras pasiones perdieron el control, lo que cometemos es el asesinato del carácter de la otra persona cuando la tratamos en una forma violenta. Se va erosionando la integridad de esa persona, lo vamos lastimando. Esto es algo muy común cuando encontramos estos problemas de género doméstico donde hay violencia en el hogar. Muchas veces pensamos que la violencia en el hogar se trata de una mujer que aparece con un ojo negro porque el marido le ha pegado un golpe. No, señor. No, señor. Eso es una manifestación de violencia, pero cuando existe una violencia verbal, una violencia psicológica, eso es violencia. Cuando nosotros agarramos a nuestros hijos y los tratamos como miserables, como personas, como peor que los animales, a veces tratamos mejor a una mascota que a nuestros hijos, eso es violencia psicológica que efectuamos contra la persona. Esto no debe ser así, dice Santiago, no debemos tratarnos en esos términos. Entonces, claro, la persona codicia, quiere tener lo que no le corresponde, y cuando no logra obtener lo que no le corresponde, se frustra. Y se frustra y manifiesta esa frustración, la ventila a través de actos
violentos contra el otro individuo. Y bueno, eso, como indiqué antes, va asesinando el carácter de la otra persona a quien agredimos, ¿no es cierto? Y noten que todo este problema, nos dice este hombre al final del versículo 2, que sucede porque no pedís. Ahora, acá hay algo interesante, porque él dice que no pedimos, pero en el versículo 3 dice pedís. Por un lado no pedís y por el otro lado dice pedís. Bueno, Santiago, ¿en qué quedamos acá? ¿O piden o no piden? Vamos a ponernos un poco de acuerdo con esto, ¿no es cierto? Yo le preguntaría a Santiago, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, lo que sucede es que no hay ninguna contradicción en lo que dice Santiago. Por un lado dice porque no pedís en el versículo 2. Y lo que está indicando es, lo que hacemos es no pedir a quien corresponde lo que corresponde. ¿Cómo sabemos eso? Obviamente acá no lo encontramos en el versículo. Pero toma nota que el capítulo 4 es una continuación de lo que Santiago viene desarrollando anteriormente en la carta. Tenemos que irnos a la introducción, donde este hombre nos está indicando que tenemos que ir y pedir a Dios cuando estamos en necesidad. Fíjate, capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y va a hablar un poco de ese asunto. El problema es que a veces no sabemos cómo manejar las pruebas. No sabemos. Y en el verso 5 este hombre lo que dice es, si nosotros no tenemos el conocimiento, nos falta la sabiduría para manejar esas situaciones, dice, pídala a Dios la sabiduría, el cual da a todos, sin acepción de persona, abundantemente y sin reproche, y le será dada. El reproche acá tiene que ver cuando nosotros, en fin, fallamos y le decimos a Dios: Señor, por favor, ayúdame en esto. Dios nunca nos va a decir, bueno, eso es porque no me haces caso. No nos va a reprochar. Al contrario, es un padre que está dispuesto a dar, y a dar sobreabundantemente cuando lo necesitamos. Así que noten que de entrada Santiago nos está diciendo que tenemos que, en caso de que necesitamos algo, ir y pedirle a Dios con toda sinceridad y con fe, confiando que Dios va a proveer. Versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que todo lo que es bueno viene de ese Dios a quien vamos y le pedimos. Si yo necesito sabiduría de cómo manejar ciertas situaciones, voy y le pido a Dios. El problema es que esta gente no le pide a Dios en la forma en que Santiago nos ha indicado en el capítulo 1. Por eso es que dice al final del verso 2, porque no pedís. Y cuando en el verso 3 dice pedís, dice que van a Dios pidiéndole no lo que este hombre sugirió en el capítulo 1, sino que le pedimos para satisfacer nuestros deseos que están en pleito, en pugna dentro nuestro, para satisfacer vuestros deseos en las cosas del mundo. Y entonces ahí es donde viene la protesta de Santiago. Otra vez dice, pedís y no recibís, y luego dice, porque pedís mal. ¿Por qué piden mal estas personas? Dice el verso 3, está todo ahí. Dice, porque pedís para gastar en vuestros deleites. O sea que la persona, cuando se acuerda de pedir a Dios, en lugar de pedir sabiduría en cómo tratar con nuestras pasiones, no las pasiones del otro, lo que hace este individuo es pedir cosas materiales, un poco como para entumecer, ¿no es cierto?, para un somnífero que nos permita de alguna manera calmar la bronca, las pasiones que tenemos dentro. A veces la gente sale a comprar en forma compulsiva para de alguna forma calmar los traumas y las cosas que están sucediendo dentro nuestro. Usamos el consumo de cosas materiales como una terapia. Y en lugar de arreglar el problema que está dentro, lo que estamos haciendo es tomando mano de ciertos paliativos que en realidad no solucionan ningún problema. Al contrario, lo que va haciendo es que lo va sellando dentro nuestro y nuestras relaciones interpersonales se van viniendo abajo. En definitiva, lo que hacemos cuando le pedimos a Dios lo hacemos por razones egoístas. El asunto no es orar a Dios, el asunto para Santiago es cómo oramos a Dios. No hay duda de que esta gente ora. Pero cuando se presentan delante de Dios, no están conduciéndose en la forma correcta, no son honestos con Dios.
Me recuerda aquel hombre publicano que se presentaba delante de Dios. Había un fariseo y un publicano. El fariseo está en la presencia de Dios, en el santuario, y Señor, yo te doy gracias, y oraba a este hombre, pero lo que estaba haciendo era exaltándose a sí mismo. Un publicano, un pecador que estaba afuera, no se animaba a entrar al santuario, tenía una vergüenza tremenda y golpeándose el pecho decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Jesús, cuando le explicó este ejemplo a las multitudes o a la audiencia, dijo: ¿y ustedes quiénes piensan que sale justificado acá? Y la gente dijo, obviamente, con dos sentidos de razón, dijeron el publicano que se arrepintió. Pero el otro era el religioso que decía: Señor, yo soy un fenómeno. Gracias que no soy como este pordiosero que está ahí afuera, este soberano pecador. Gracias. Y Jesús dijo: ese hombre no fue justificado, ya se justificó él mismo. El otro sí. Oró correctamente. Es la forma en que nosotros oramos, no en el ejercicio simplemente de orar. En la actualidad, cuando la gente ora, se ha convertido un hábito tan terrible en la iglesia de pedirle a Dios cosas materiales. Dame un auto, dame un trabajo, dame la casa, dame ropa nueva, dame esto, dame lo otro. Lo que tenemos es a un Dios que es un supermercado, es no sé cómo llamarle, no quiero hacer propaganda a una de las cadenas de supermercado que tenemos ahora. Pero ustedes me entienden, Dios es el buffet, es el almacén. Vamos y ahí está Dios detrás de un mostrador diciendo: ¿qué quiere? Bueno, quiero esto. Bueno, sale tanto. No, que gratis. Tú eres un Dios de gracia. Y vamos y nos cargamos de cosas materiales. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios: dame paciencia, dame gracia? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios, cuando nos dice aquí que estos murmuraban unos a otros, decir: Señor, dame amor por la otra persona, dame compasión por la otra persona, ayúdame a ayudarle a la otra persona? No. Así que era un problema bastante serio en la iglesia que este hombre quería tratar. Cuando Jesús enseñó acerca de la oración y nos dio aquella famosa oración modelo que se llama el Padre Nuestro, ¿se acuerdan lo que decía el Señor Jesucristo? En el capítulo 6, verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. No dice que se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La oración de hoy es que Dios haga mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo pretendo, lo que yo espero de mi futuro, no la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios va totalmente en contra, en la mayoría de los casos en realidad, totalmente en contra de la voluntad natural del hombre. Dios va en una dirección y nosotros vamos en la opuesta. Si no fuese por la gracia de Dios que nos hace pegar la vuelta y nos lleva de la mano en la dirección donde Él va, estamos todos sonados. Nuestras pasiones están en guerra dentro nuestro. Y Santiago quiere que despertemos a la realidad cruda de ese problema y entonces podamos abordarlo. Los versos 4 y 5, por ejemplo, va a acusar esta actitud de una infidelidad espiritual a Dios. Esto es gravísimo. Dice, él lo pone en los términos más duros: almas adúlteras, falta de compromiso serio con Dios. Tomamos a Dios para jugar. Y sucede esto porque nuestra devoción no está encajada en el lugar o la persona correcta. Nuestra devoción está en realidad en las cosas del mundo, no en Dios. Otra vez insisto que el cristianismo de hoy está más interesado en este mundo que en el otro mundo. A mucha gente no le gusta escuchar esto, pero lo vemos constantemente. Las iglesias quedan raquíticas, las finanzas se van a pique. ¿Que vivimos en la pobreza en Norteamérica? No, por favor. Nosotros no sabemos lo que es la pobreza, pero la iglesia está pobre. Ojo, dejemos de lado los sinvergüenzas que están en la iglesia hoy robándole al pueblo. Eso es otra cosa aparte, ¿eh? Eso ya lo he dicho muchas veces. Hay un abuso, hay un latrocinio adentro de la iglesia que la misma Biblia reprocha con severidad. No estamos hablando de eso. Eso está mal, eso hay que escaparle. Pero cuando nosotros reemplazamos a Dios por la temática del mundo, bueno, nuestra consagración está puesta en el lugar equivocado. Otra vez, eso es lo que estaba pasando con estos cristianos que estaban en la dispersión o la diáspora. Cuando nosotros somos o nos constituimos amigos del mundo, lo que estamos haciendo es aceptando los valores del mundo que son opuestos a las prerrogativas divinas. Y
Aceptamos esos valores del mundo sencillamente porque satisfacen nuestros deseos o nuestras pasiones que de por sí están en guerra dentro nuestro. Nos ponen en tensión con la voluntad de Dios que quiere llevarnos en otra dirección completamente diferente al resto de la sociedad. Dios nos reclama. Verso 5 dice: ¿pensáis que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Lo que está diciendo es que Dios es un Dios celoso. Dios a sus hijos los reclama, los quiere para Él solo, no los comparte con nadie. No podemos decir que Dios es egoísta, pero en un sentido lo es desde el punto de vista espiritual. Dios nos quiere solamente para Él, no nos comparte con el mundo. Y lo hace porque el mundo nunca nos hace el bien, nos destruye, nos arruina. Mirá lo que está pasando en la sociedad. ¿Qué tiene para ofrecer el mundo? ¿Puede competir con lo que puede ofrecer Dios? Bajo ningún punto de vista. A lo menos, a mi juicio, pienso que hay mucho más que ofrece Dios que el mundo. Dice allí en el verso 6, pero Él da mayor gracia. El mundo tiene mucho para ofrecer, cierto, pero no se puede comparar con lo que Dios tiene para ofrecer. Partiendo con la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús, el Cristo muriendo en la cruz para tratar con el problema moral del pecado que nos aleja eternamente de ese Dios. Ese es el regalo más hermoso que puede recibir todo ser humano, la salvación y la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Noten ustedes la advertencia del doble estándar de Dios en este caso. Al final del verso 6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando hay una persona que se envalentona con Dios, Dios lo resiste. Y cuando Dios nos resiste, créanme que si nosotros resistimos a Dios, solamente un lado va a salir perdiendo. Y ese va a ser siempre nosotros. Dios nunca va a perder. Y noten que hay una tensión entonces entre el orgullo del hombre y la gracia de Dios, o la soberbia y la gracia. Pero ¿y cómo manejamos este lío entonces? Ya entendemos a dónde nos quiere llevar Santiago, pero el asunto es cómo resuelvo esta situación. ¿Cómo pongo en paz mi interior que está en guerra en el campo de las pasiones? ¿Cómo tomo control de esas pasiones? ¿Cómo hago para evitar moverme en la dirección del mundo? Y que es destructivo, y que lo que hace es alimentar el egoísmo dentro nuestro. Y que por supuesto termina al fin del cabo con pasiones egoístas, de codicias innecesarias que terminan arruinando nuestras relaciones. ¿Qué es lo que me sugiere este hombre para implementar? ¿Cómo tratamos con esas pasiones para poder tener una vida de éxito? Y bueno, nos da 4 consejos rápidos. La primera cosa, fíjense, versículo 7, sométanse a la voluntad de Dios. No te sometas a la voluntad de las pasiones. No dejes que las pasiones manejen tu vida. Ve y agárrate de Dios. Y someterse quiere decir ponerse debajo, bajo la autoridad. Dios tiene que ser el Señor. Dios tiene que ser la autoridad. Si Él es el que provee lo mejor para nosotros, vamos a agarrarnos de ese Dios. Oiga, pero si esto hace sentido, si Dios resiste a los soberbios, la soberbia es el orgullo, ¿no es cierto? Es ese sentimiento de superioridad que se pone por encima de los demás. Si Dios resiste a este tipo de persona y da gracia a los humildes, bueno, pero entonces acá la ecuación creo que es clara. Lo que tenemos que hacer es sumar 2 más 2 y el resultado es claro. Vamos a someternos a Dios porque me conviene. Siempre voy a llevarla de ganar. ¿A dónde voy a ir si yo me resisto o no me someto a Dios? Así que en lugar de resistir la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer, nos dice este hombre, es resistir la voluntad del diablo que nos quiere llevar en la dirección contraria y por supuesto a la destrucción de nuestras vidas. La segunda cosa, versículo 8, es que tenemos que hacerlo aproximándonos a Dios. No solamente someternos a Él, pero acercarnos a ese Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando dejamos que nuestros hijos se acerquen a nosotros? Cuando le decimos, vení. Lo sentamos en la pierna a lo mejor y le damos ternura, cariño, seguridad, afecto. Les damos consejos que sabemos que son buenos o saludables para su vida. Cuando un padre le dice a su hijo o a su hija, acércate, no es para
para lastimarlo. Jesús decía, ¿qué padre? Si el pibe le pide un pan, le va a dar una serpiente, un escorpión o cosas por el estilo. Le pide un pescado y le va a dar un animal letal a la criatura. Ningún padre que está en su sano juicio va a hacer semejante cosa. Así que cuando el hijo le pide al padre y el padre le extiende la mano para darle, le va a dar algo que sea saludable, que nutra a esa persona. A menos que, vuelvo a repetir, el hombre esté mal de la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, Dios, cuando nos invita a que nos acerquemos a Él, es para darnos lo mejor que es lo que tiene en su almacén, en su presencia, que es su gracia inefable. Por eso este hombre dice, abandona el tema de las pasiones y acércate a ese Dios. Cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, nos arrimamos más al mundo. Y lo que tenemos que hacer es pegar la vuelta, dejarnos de macana y, ¿no es cierto?, ir en la otra dirección, acercarnos al Señor. Tema de Hebreos, por cierto, capítulo 10, cuando decía que nos acerquemos ahora a la presencia de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Aquellas personas que estén en las manos sucias en el pecado, nos dice allí en ese versículo, bueno, hay que tratar con ese asunto. Para eso Dios envió a Cristo a morir en la cruz, para tratar con el problema del pecado. Porque nadie se puede acercar a Dios sino a través y por medio de la persona y obra de Cristo Jesús. No solamente la persona, sino la obra de Cristo al morir en la cruz del Calvario. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es a través mío, por mí, a través de su obra. Número 3, versículo 9, tenemos que acercarnos arrepintiéndonos de nuestros hechos, que tienen que ver con el desorden en nuestras pasiones. Fíjense, dice verso 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa, esa mofa, dice, se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que tener un cambio de actitud, arrepiéntete. No hagas que eso se convierta en un hábito que aplaudimos con nuestras acciones. No, Señor. Tenemos que cambiar de dirección. Y Dios lo que quiere es hacer eso. Quiere hacernos cambiar de dirección. En vez de ir en una dirección destructiva, que es la dirección hacia el mundo, lo que quiere hacernos es decir, ven para acá, ven donde yo estoy. Y ahí es donde nosotros recibimos bendición. Y cuando le pedimos a Dios, como dice en el capítulo 1, cuando necesitamos sabiduría, dice que Dios da abundantemente y sin reproche. Y por último, verso 10, tenemos que hacerlo humillándonos delante del Señor. Y toma nota, dice delante del Señor. Esta es una figura muy interesante. Generalmente los súbditos, cuando declaraban fidelidad al rey, lo que hacían era que se presentaban delante del rey y se postraban, se arrodillaban. ¿No es así? La misma escena que tenemos de la Edad Media, la época de los señores, los feudales, los reyes. Lo que tenemos, ahora se están dando muchas películas en Hollywood acerca de esto, y tenemos la imagen de personas que como súbditos vienen a la presencia del rey, se paran delante y se arrodillan y hacen toda esa parsimonia, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que significa, es la persona que está sometiéndose a la autoridad de ese rey. Estamos descendiendo, la palabra humillarse quiere decir bajar, descender. El hombre soberbio lo que hace es ponerse por encima de aquel que tiene que someterse. Dios resiste a ese soberbio. Lo que tenemos que hacer entonces es no subir, sino descender y darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Él es soberano, no nosotros. A veces, lamentablemente, cuando justificamos esas pasiones que nos llevan al pleito, al antagonismo, lo que estamos haciendo es alimentando nuestro ego, eso es soberbia. Lo que Dios nos dice es, tienes que desinflarte, tienes que bajar, tienes que humillarte delante del Señor. Eso es aceptar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Siempre hablamos con mi hermano David aquí, que mucha gente acepta a Cristo como Salvador, pero tiran el señorío por la ventana. No, mi querido, no. Si tú eres un creyente que aceptaste a Cristo como Salvador y no has hecho a Cristo tu Señor, tú no has sido salvo, no eres un creyente, no eres nada, no eres salvo. La Biblia es clara, nosotros si realmente hemos aceptado a Cristo, lo hemos aceptado como Señor y Salvador. No podemos separar o divorciar los dos conceptos. Jesús es sí mi Salvador, es el que trata el problema del pecado, pero ahora Él es mi Dios, Él es mi soberano. Y entonces voy a dejar
el timón de mi vida a ese Señor para que me dirija en los mejores caminos, que me lleve por derroteros saludables. Así que esto es algo que tenemos que considerar. Entonces, hermano, como para ir cerrando, los pleitos provienen de nuestras pasiones internas que están en guerra flagrante con nuestro propio interior espiritual. Y para calmar los ánimos muchas veces buscamos las cosas del mundo, oponiéndonos, debo decir, en problemas con Dios. Lo que Santiago quería es lo mejor para nosotros, y es por eso que nos deja estos consejos tan importantes. ¿Qué necesita este mundo hostil para terminar con este problema de hostilidad? Bueno, lo que necesita es a Cristo. Cristo es el que nos acerca a Dios. Cristo es el que nos da una perspectiva correcta de nuestras pasiones, de nuestro interior, y es el que nos ayuda entonces a tener una relación correcta con el Padre y de esa manera resolver aquellas cosas que nos llevan al antagonismo. Hermano, este es un consejo precioso que nos da Santiago, y quiero que lleves este consejo en tu corazón y lo medites durante la semana. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor no lo vamos a encontrar en el mundo, lo vamos a encontrar en la presencia de Dios. Y la única manera de acercarnos a esa presencia divina, nos dijo el mismo Señor, es a través de la persona del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiera Dios entonces que esto nos pueda servir para animarnos en esta semana y tener relaciones productivas en la cercanía y la presencia de la gracia de nuestro bendito y poderoso Dios. Padre, te damos muchas gracias por tus consejos, por ayudarnos a conocernos mejor y cómo lidiar con nuestras pasiones que muchas veces nos ponen en problemas. Gracias porque no nos abandonas a esas pasiones. Al contrario, nos ayudas a entenderlas desde una perspectiva divina, y de esa manera entonces, siguiendo tus consejos o tus pautas, poder entonces vivir en una manera mejor, más saludable, pacífica, y de esa forma crecer como hijos tuyos. Gracias una vez más, Señor, ayúdanos a aplicar estos conceptos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.